Bienvenido a la casa del Señor. Eh, por lo que no hablan mi idioma, yo soy rumano y pertenezco de mi país, Rumania, y por lo que no hablan mi idioma y quisieron que la palabra de Dios que sea predicada en español, eh, hoy vamos a hablar sobre una lectura que mucha gente no la pueden entender. Mucha gente no lo entienden y porque no lo entienden, de muchas veces la gente falla. ¿Qué quiero decir? Y es que nosotros tenemos de conocer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la doctrina de la palabra de Dios. Porque sin doctrina no se puede hacer nada. ¿Y cómo no se puede hacer nada? La gente está esperando para que alguien le dice qué tiene que hacer. Y si nadie no le tiene que hacer, entonces ellos no van a saber cuál es la voluntad de Dios. Por eso la voluntad de Dios es que la gente conoce la palabra de Dios y hacen lo que está escrito en la palabra de Dios. Y es verdaderamente lo que dice el Señor Jesucristo, que no todos en el libro de Mateo, capítulo 7, con versículo 21, dice que no todos lo que me dice Señor, Señor, viene a mí, sino solo los que están cumpliendo lo que hacen la voluntad de Dios. Y cómo se puede hacer la voluntad de Dios es por la única manera, y es de conocer la palabra de Dios. Y hoy vamos a entrar y vamos a hablar sobre un sujeto que mucha gente no lo entiende. Y le doy gracias a Dios porque Dios me da sabiduría y Dios da sabiduría a cualquier persona, cualquier cristiano, solo que pregunta y Dios le da, como dice en la palabra de Dios en el libro de James, capítulo 1. Y dice la palabra de Dios, vamos a leer donde dice la palabra de Dios de aquí del libro de Romanos, capítulo 6, y dice la palabra de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a pecar para que la gracia crece? Y el versículo 2 dice, no se puede hablar sobre esa cosa, ni no se puede pensar. Nunca no debemos hacer esa cosa. ¿Qué vamos a decir? De pecar más para que la gracia del Señor Jesucristo crece y que sea más gracia. Así han venido mucha gente con estas preguntas. Y apóstol Pablo ha tenido que hablar con ellos y dar una respuesta a lo que ellos estaban pensando. Porque era mucha gente que pensaba, y esa era la gente religiosa, que ellos creían que por la manera que Pablo predicaba la palabra de Dios, ellos creían que si no es más la ley, entonces cada uno puede hacer lo que quiere. Eso es lo que creía la gente religiosa, que era del pueblo de Israel y de otra religión lo que era. Y de una manera ellos tenían una razón por el hecho que por la ley la gente tenía temor de pecar. Normalmente la ley está la única manera que Dios descubre el pecado que está dentro del hombre, por la ley. Pero lo que la gente no sabía era que la ley no solo descubría el pecado. Normalmente eso es lo que ellos no sabían. Ellos creían que si respetaban la ley del Señor, entonces podían ser salvos. Lo que ellos no sabían era que
la ley descubría el pecado de cada ser humano. Ellos sabían de una manera que la ley descubre el pecado y sabían que lo puede condenar. Pero no sabían que la obra de la ley era para descubrir el pecado de cada ser humano, inclusive de la gente lo que decían que eran religiosas. Y entonces, por dos maneras, la gente está pensando de esa manera, como que lo que predicó Paul no puede hacer censo, decían ellos, porque la ley condena el pecado. Pero esa gente estaban hablando así por dos maneras. Estaban hablando así porque eran ignorantes de lo que apóstol Pablo predicó. Y por la segunda, porque ellos no importaría lo que le decías. Eran gente que no querían coger la palabra de Dios. Y como son en día de hoy, son gente que rechazan, que no quieren coger la palabra de Dios. Y entonces puede venir con así cosas, con esas cosas que no pertenecen a un cristiano o a un hombre sencillo con el Señor. So, en esta manera, la palabra de Dios me dice que en capítulo 3, con versículo 8 del mismo libro, el apóstol Pablo está hablando y dice que ¿por qué no hacemos el malo para que viene el bien de él? Así como nos habla unos y nos juzgan. So, la palabra de Dios, el evangélico, lo que predicaba Pablo, estaba juzgando de esa gente que le decía que por la manera que predicaba Pablo, entonces no era bueno. Y él decía como que está dejando la gente que peca. El pecado sale más y la gente son en la manera de pecar más. Pero ellos decían así porque no querían coger el evangélico que venía del Espíritu Santo, donde decía que por la ley nadie no puede ser salvo. O Pablo está hablando aquí en el capítulo 1, donde el Espíritu Santo está condenando toda la gente lo que han sido y lo que van a hacer. Le condenó y le enseñó la miseria donde ellos vivían. En el capítulo 2 de este libro Romanos, Pablo está enseñando por los morales, la gente lo que son morales, que si ellos juegan, si ellos juzgan lo que hacen esas cosas, no hay ninguna diferencia entre ellos y los pagans. Y después, en el capítulo 3, apóstol Pablo presenta la salvación que viene por la fe en el Señor Jesucristo. Y en el capítulo 4 está enseñado el padre de los que son cristianos, Abraham, que él ha tenido hechos, pero cuando ha sido frente del Señor no pudo ser como justo, porque la única justicia, la única manera de estar frente al Señor era solo por la fe. Y está enseñado, si Abraham no pudo pasar como justo frente al Señor, entonces cualquier hombre moral, ¿es algún hombre moral en este mundo que puede pasar como justo frente al Señor? No, porque Abraham ha sido un hombre que ha tenido hechos frente del Señor, y el Señor y está hablando sobre él. Y si el Abraham no pasó el test para que sea justo por los hechos, entonces nadie lo puede pasar. En el capítulo 5 y está hablando sobre lo que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida y cómo nosotros hemos sido justificados por el sangre del Cordero. Y ahorita estamos en
en este capítulo donde hablamos sobre el hecho. Se puede pecar para que la gracia del Señor se abunda. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo puede alguien empezar de esa manera? En esta situación sale como que la gracia del Señor y está como sponsorizaba el pecado. ¿Sabes cómo son gente en el mundo que si ellos tienen un producto, entonces ellos cogen gente para que le representan el producto? Y la manera de representar el producto es para que ellos se venden el producto. Y si pensamos de esa manera como la gente pensaba antes, decían como que si pecan más y pecan más, entonces la gracia del Señor va a ser más abunda. Entonces, de esta manera parecía como que la gracia del Señor no hace nada de que solo presentar el producto del pecado en el mundo. Y los judíos, si era así como decía la gente, tenían razón de una manera por la ley, pero ellos eran malos porque juzgaban esta situación creyendo que por la ley podían ser salvos frente del Señor. Nosotros, Pablo dice claramente que no es este el pensamiento, y él está usando una palabra que es una palabra muy fuerte, que Dios, ¿cómo puede Dios dejar esa cosa? En inglés se dice God forbids. ¿Cómo se puede esa cosa? No se puede hacer algo, ¿me entiende? Pero la palabra de Dios, siempre cuando está predicada, tiene que tener una recepción, tiene que tener una respuesta de parte del mundo. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios está presentando una doctrina que dice que el hombre no tiene que hacer nada, solo tiene que venir y creer en el Señor Jesucristo. Y para creer en el Señor Jesucristo y no tiene que hacer nada, entonces la gente siempre van a luchar contra la palabra de Dios. Y luchan porque ellos no se dan tiempo para entender lo que dice la palabra de Dios. No es que la gente no tiene que tener hechos, pero nuestros hechos ya han sido preparados del Señor Jesucristo desde antes que el mundo ha sido creado. El Señor Dios preparó esos hechos para nosotros, para que nosotros andamos en justicia, que andamos en esta doctrina de justificación frente del Señor. Nosotros hacemos hechos no porque cogemos nosotros el crédito, sino nosotros damos todo el crédito al Señor Jesucristo. Y la gente, como no se cogían tiempo para esperar y para ver lo que dice el Espíritu Santo, normalmente empezaban a juzgar y llegan a esta situación donde se ve que están ripostando. Muy bien, si es una religión que dice que el hombre puede ser salvado por los hechos, de esa manera no es ninguna riposta. ¿Y por qué no es? Porque la gente, ellos quieren ser salvados por sus hechos, ellos quieren hacer algo. Y si no hacen nada, para ellos es muy difícil de entender esa cosa. ¿Cómo puedo ser salvo sin hacer nada? Pero por la misma manera ellos no pueden entender que todo lo que ellos hacen es malo. No es ningún hombre en este mundo que sea salvo por sus hechos. No es ningún hombre en este mundo que puede hacer bien sin pecar, como dice en el libro de Eclesiastes, en el capítulo 7, con versículo 20, creo, donde dice que no es ningún hombre bueno en este mundo que no peca para hacer bien sin pecar. La gente no puede entender esta situación y no hemos entendido nosotros también. Pero cuando dejamos el Espíritu Santo que trabaja en nuestra vida, entonces vamos a ver cómo todas las cosas salen bien. Lo que pasa aquí es
si se predica que la tradición, como son las iglesias católicas, las iglesias ortodoxas, como son musulmanos, como son hinduistas, ellos todos hacen algo, todos quieren hacer algo. Si se predica esa cosa, no hay ninguna respuesta por la doctrina que se trae. Pero cuando se predica la palabra de Dios, la gente no quiere aceptarla, porque ellos no pueden entender, ellos quieren hacer algo. Y todavía no entienden que todo lo que ellos hacen es malo. No es ningún hombre en este mundo. Entiéndeme lo que te digo. ¿Me puedes decir que puedes hacer algo bueno sin pecar? Para el Señor significa que todo lo que haces bueno tienes que hacer siempre. No que has hecho algo ahorita y después de 5 minutos no lo haces más. Para hacer algo bueno tienes que hacerlo siempre. Así era la ley. La ley tenía que ser cumplida. Los 10 mandamientos. Pero nadie no lo podía cumplir. Y un mandamiento que nadie no lo podía cumplir era el 10 mandamiento, donde decía para que no te miras, para que no piensas en tu mente lo que puede ser el carro de tu vecino o la esposa de tu vecino, y estas cosas, do not last. So, esas cosas nadie, el mandamiento 10, nadie no lo podía cumplir. So, llegamos aquí donde en el versículo 2 de la palabra de Dios dice, Pablo dice, God forbids, dice, ¿cómo se puede esa cosa? Ni no se puede hablar, ni no se puede pensar que la gracia se abunda más o crece más si alguien peca. El pecado es pecado y lo que trae el pecado es la muerte. Eso es lo que la gente van a cosechar cuando pecan. So, aquí dice la palabra de Dios que nosotros, dice, ¿no sabes, hermanos, que nosotros hemos morido frente del pecado? So, aquí dice que nosotros hemos morido frente del pecado. Ya no estamos más como antes. Antes, nosotros cuando vivíamos sin el Señor Jesucristo, nosotros éramos vivos por el pecado. Vivíamos en el pecado. Y por eso nosotros hacíamos un montón de cosas que a Dios no le gustaba. Era pecado. Traía vergüenza en nuestra vida. Y el final de todo era muerte. So, hay un montón de gente que puede significar que nosotros hemos morido frente del pecado. So, primera vez lo que está hablando aquí, está hablando de nosotros. Nosotros hemos morido. No somos muertos. No otro. Nosotros. Está hablando de nosotros, lo que pasó con nosotros y la situación donde estamos nosotros. Nosotros estamos muertos frente del pecado. Aquí está hablando sobre un verbo que dice no está en el presente, no está en el futuro, que algo lo que pasó en el pasado. Nosotros estamos muertos, hemos morido. Y aquí está enseñando lo que va a pasar. Son mucha gente que traen algunas doctrinas sobre lo que significa que sea muerte. Muerte por frente del pecado. Y son una gente que dicen que nosotros hemos morido por la influencia, por el placer, por el amor del pecado. Dicen esa gente. Y dicen que nuestra natura ha sido erradicada. Pero esa cosa no puede ser. Que si nosotros hemos morido totalmente por todas esas cosas, la realidad de la vida está diciendo totalmente diferente. Nosotros experimentamos de muchas veces, experimentamos la sensibilidad por el pecado.
experimentamos cosas, las tentaciones. Y si es verdad lo que dice esa gente, entonces nosotros teníamos que ser de mucho tiempo con el Señor Jesucristo. Porque solo cuando nosotros ya no tenemos nada más por el pecado, entonces nosotros vamos a ser con el Señor. Y esto significa que nosotros tenemos que pasar de esta vida. ¿Por qué? Porque este cuerpo es un cuerpo muerto, es un cuerpo pecador. Y en este cuerpo todavía tenemos la carne que está crucificada, como dice la palabra de Dios, pero porque es una ley, como todas las leyes, está solo crucificada, pero está todavía viva dentro de nosotros. Hay otra gente que dice que nosotros debemos morir por frente del pecado y como que sea una acción de presente. No es malo de decir así, pero y quiero que toda la gente que entiende que tenemos que morir frente del pecado, que no vivimos más en el pecado, pero no es esa la verdadera, porque nadie no puede morir, ¿me entiende? Nosotros somos así de débiles que nosotros no podemos hacer nada. Aquí está hablando sobre algo lo que pasó en el pasado, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Y cuando Él hace, todo sale bien, pero cuando nosotros tratamos de hacer algo, no podemos hacer. Y hay otra gente que dicen que ellos renunciaron totalmente a pecar. Y eso es imposible porque por la manera de nuestra natura, nadie no puede renunciar a pecar, nadie. La tentación de nuestra natura es para pecar y para hacer malo y para hacer lo que nosotros queremos. Son cosas de la carne. Y si nosotros hemos renunciado a pecar, entonces la siguiente pregunta será, ¿por qué ha tenido que venir el Señor Jesucristo? Si el hombre puede renunciar al pecado, pero el hombre no puede renunciar a pecar, no puede. Algo pasa allá para que el hombre reciba un poder para no pecar más. Pero aquí la palabra de Dios dice claramente que nosotros hemos morido. Está hablando sobre un pasado, lo que pasó. ¿Y cuál es la verdadera explicación? La verdadera explicación está que nosotros hemos morido, como dice el capítulo 5, y está hablando sobre la diferencia entre Adán, el primer hombre, y entre el Señor Jesucristo. Nosotros cuando éramos en Adán, nosotros éramos pecadores, porque nosotros hemos sido pecadores. No hemos decidido de pecar en Adán, hemos sido. Dios dejó esas cosas que pasan de esta manera y hemos sido pecadores para que el Señor que Dios puede mandar al Señor como representante para venir y morir por nosotros. Porque si no fuera de esa manera, entonces las cosas podían ser totalmente diferentes. Y el Señor Jesucristo no podía venir. Pero el Señor Jesucristo, y Él vino para morir para nosotros como nuestro representante. Como nadie no he hecho nada para que sea, como nadie no pecó para que sea llamado pecador, lo mismo nadie no ha hecho nada para que sea llamado cristiano y que sea llamado justo en el Señor Jesucristo. Si ustedes me pueden entender, y es que nosotros, Dios, cuando Adán pecó, nosotros hemos sido pecadores. Y como nadie no ha hecho nada para que sea pecador, lo mismo nadie no ha hecho nada para que sea llamado justo en el Señor Jesucristo. Y es la justicia del Señor cómo puede salvar la persona.
Y entonces, que sea muerte frente del pecado, para que el pecado no puede ser más en la vida del hombre, entonces eso significa que nosotros hemos morido por el reino de la muerte. Lo que dice la palabra de Dios en capítulo 5, dice que cuando Adán pecó, versículo 12, dice, por solo un hombre entró el pecado trajo la muerte, y la muerte reinó sobre toda la gente. Y nosotros hemos visto y vemos esa cosa, lo que pasa con la muerte. En cualquier sitio que vas, la gente se muere. Pero nosotros ya no estamos más, hemos morido por este reino de la muerte, por el reino del pecado. Ya no estamos más en el control del pecado. ¿Me entienden usted? Porque si ustedes entienden este principio, pueden muy bien de entender qué significa que sea cristiano. Porque ustedes tienen que entender primera vez, nosotros hemos sido under de reino de la muerte por culpa del pecado. Y todo lo que nosotros hacíamos era malo. Pero ahorita nosotros hemos morido. Estamos muertos. Ya no estamos vivos más. Estamos muertos frente de este reino. Ya la muerte y el pecado no tiene más dominio sobre nosotros. ¿Me entienden usted? Nosotros estamos libres ahorita porque estamos totalmente sobre otro reino. Y el reino que nosotros lo tenemos ahorita es el reino de Jehová, el reino de Dios. Es el reino de la gracia del Señor. Nosotros ahora estamos sobre el control de la gracia del Señor. Y si solo se está pensando que nosotros ya no pertenecemos más del reino del pecado y estamos en el reino de la gracia del Señor, la pregunta es, ¿cómo puede pensar que está bien de pecar? Solo que se piensa de esa manera. Estoy diciendo, ¿cómo puede alguien pensar, vamos a pecar? Que dice uno, voy a pecar. Dios nos escapó, Dios nos sacó de el control del pecado que estaba así de fuerte sobre nosotros. Y Él nos sacó desde allá. Y cuando nos sacó, y Él nos puso under de la gracia nos puso. Y Él nos puso que nosotros estamos en el reino, estamos en el control de la gracia. Ya no estamos más en el control del pecado. Eso es nuestro estatuto. Nuestro estatuto frente del Señor y frente del pecado nosotros estamos muertos. Estamos muertos de la tiniebla. Frente de tiniebla. El tiniebla no tiene más control sobre nosotros. Nosotros estamos muertos. Eso significa muerte frente del pecado. Estamos muertos. Eso es nuestro estatuto. Y nuestra identidad, lo que nosotros hemos recibido del Señor Jesucristo, y es como una persona santa. Nosotros somos santos como nuestra identidad. Dios nos sacó del reino del tiniebla y no tiene más control sobre nosotros. Y ahorita estamos en el reino de gracia y nuestra identidad está como de santos. Y si sabemos qué estatuto tenemos y si sabemos cuál es nuestra identidad, entonces la experiencia de la vida no va a ser una experiencia en el pecado. Porque usted tiene que entender. La pregunta es, ¿cómo se puede que nosotros de muchas veces fallamos y pecamos? Ven ustedes, es una diferencia muy grande entre el estatuto y la experiencia.
nuestro estatuto en el Señor Jesucristo es algo de verdad, algo lo que pasó. Cualquier persona viene al Señor Jesucristo y cree en Él, y Él recibe este estatuto muerto, ya no vive más en tiniebla. Está muerto por tiniebla. La tiniebla, el pecado, ya no tiene más control sobre la vida del cristiano. Tú tienes que saber, tienes que creer esa cosa. Y si tú crees, entonces tú tienes un estatuto, tienes una fortaleza grande en ti. Tú tienes que saber que una vez que tú crees al Señor Jesucristo, cuando tú crees, tú te vas 2000 años antes, donde el Señor Jesucristo murió por Calvario y Él cogió tu pecado. Y cuando cogió tu pecado, tú muriste. Has sido bautizado en la muerte del Señor Jesucristo. Y una vez que has sido bautizado por la muerte del Señor Jesucristo, has sido como enterrado. Y el purpose de enteración ha sido para que nosotros salimos a una vida nueva. Nadie no puede salir a una vida nueva si no es enterrado, si no es muerte, si no sabe, si no tiene fe. Que nosotros tenemos que tener fe. Que una vez que venimos al Señor Jesucristo, nosotros tenemos un estatuto. En nuestro estatuto es muerte frente del pecado, frente del tiniebla. Ya tiniebla no tiene dominio sobre nosotros, ya no tiene control, ya no estamos en el reino del tiniebla. Y si sabes esa cosa, entonces recibes tu identificación como santo en el Señor. Y la experiencia nunca nos va a negar el estatuto. ¿Me entienden usted? Porque hay mucha gente que fallan, hay mucha gente que pecan. Y eso lo que ellos pecan y fallan, no van no van a decir como que todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo no van a romper esa cosa. No. Eso es lo que pasó, nuestro estatuto y nuestra identidad, y es una cosa que es como facto. Nadie no lo puede negar. Está allá. ¿Me entiende usted? Y entonces, si sabemos nosotros de nuestro estatuto y nuestra identidad en el Señor Jesucristo, entonces la experiencia de nosotras va a ser una experiencia digna por el estatuto y por la identidad que hemos recibido del Señor Jesucristo. ¿Me entiende usted? Porque hay mucha gente que peca, pero la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo, como dice en el libro de Colosenses, capítulo 1 con 13, que Él nos sacó del tiniebla y nos puso en otro sitio, nos mudó en otro sitio donde es el reino de Jehová. Lo mismo dice en Filipenses, en libro del Filipenses, donde dice capítulo 3 con versículo 20, que nosotros ya no somos no pertenecemos de este país. Nosotros tenemos otra ciudadanía y lo tenemos arriba a el Señor Jesucristo. Muerte frente del pecado significa que nosotros estamos muertos por el territorio de pecado. El pecado ya no tiene control sobre nosotros. Nosotros ahorita somos sobre el control de la gracia. Y si entendemos esa cosa, la pregunta es, si estamos sobre el control de la gracia, ¿cómo se puede pecar más? ¿Cómo se puede pecar más? La gracia del Señor Jesucristo ha hecho así de mucho para nosotros. Nosotros todos teníamos que morir y lo que nos esperaba de nosotros era la condenación. Y el Señor Jesucristo vino aquí y se dio a Él como Dios. Él vino en este mundo y se dejó para que la gente lo mata y que lo pega. Y le han hecho un montón de cosas malas. Y todo eso
para que nosotros recibimos la gracia del Señor. So, mi pregunta es, ¿cómo podemos más pecar? Pablo está explicando esta doctrina a la gente para que ellos entiendan que si el Señor Jesucristo nos sacó del tiniebla y nos puso en la gracia del Señor, la pregunta es, ¿cómo se puede pensar alguien que peca más? ¿Me entiende? Hay mucha gente que están pecando y hay mucha gente que peca, pero la pregunta es, como he dicho antes, ¿cómo se hace que caemos en el pecado y que fallamos? Pablo dice claramente que nosotros no estamos como insensibles al pecado. Nosotros vivimos todavía en este cuerpo y hay un montón de tentaciones. Y las tentaciones vienen del diablo. Y Dios deja estas tentaciones para que nuestro carácter que sea fortalecido en la palabra de Dios. Pero un hombre del Señor, cuando falla en alguna cosa, y él no se alegra, y él no se goza en el pecado, y él no encuentra placer en el pecado, cosas pasan en nuestra vida. Pero cuando un hombre del Señor está haciendo algo mal, a él le duele el corazón, no puede dormir, está haciendo todo lo que es posible para que se derrache, para que el pecado sale de su vida. Se va frente del Señor, está arrodillando, está pidiendo el perdón y no se deja hasta cuando el Señor le da la certitud que él ha sido perdonado. No se deja. Si tiene que irse como 1000 miles desde aquí a Puerto Rico, de Puerto Rico a Nueva York, para buscar un hombre, para que le está confesado el pecado, y él lo hace. ¿Por qué? Porque ya el pecado no tiene más control sobre nuestra vida, y nosotros estamos sobre gracia. Hemos decidido para que somos como servos de la gracia de Dios. Y un hombre del Señor no puede, como dice la palabra de Dios en primera de Juan, en capítulo 3, con versículo 8, lo que está nacido del Señor Jesucristo no peca más, porque la semilla del Señor está allá. Y no puede pecar porque está nacido del Señor. Pero vivimos en este cuerpo y fallamos a veces. Pero no premeditamos de fallar, no premeditamos de pecar. Cuando premeditamos de hacer una cosa de esa de pecar, ya no somos del Señor. Olvidamos lo que ha hecho el Señor por nosotros. Estamos diciendo al Señor, Señor, ya lo que tú has hecho no vale nada. Cuando pecamos con premeditad, cuando pensamos de pecar, cuando pensamos de dejar al Señor Jesucristo, estamos diciendo al Señor, stop, ya no entra más en mi vida. Pero lo que hacemos nosotros, y estamos haciendo nuestra justicia. Nosotros hemos decidido de entrar en el Señor Jesucristo, porque todo lo que es el mundo es una basura. Son tonterías, es una miseria lo que puede ver la gente. No hay ningún hombre que sea feliz en este mundo. Y si cree que es feliz, después se mete en un rincón y allá y está llorando porque no puede encontrar felicidad. Es imposible de encontrar felicidad. Y entonces hay mucha gente que se matan, hay mucha gente que lloran, hay mucha gente que son así de disappointed, que no saben lo que hacen, no saben dónde irse. Hay mucha gente que entra en casa de Dios, le roban a los niños, le matan las esposas o los esposos y quieren justicia y no pueden tener justicia. ¿Por qué? Porque viven en el pecado. Pero cuando venimos al Señor y nos entregamos nuestra vida al Señor, el Señor nos pone en un estatuto. Y este estatuto, esta posición que lo tenemos nosotros, es muerte. Ya no vivimos, somos muertes frente a la tiniebla, lo que tenía poder sobre nosotras. El pecado no tiene más control.
Nosotros ahorita estamos sobre la dominión. Estamos en la dominión de la gracia, en el control de la gracia. ¿Y qué puede ser más feliz que estás en el Señor y con el Señor? Y la pregunta es, ¿se puede pecar cuando nosotros estamos muertos del control del pecado? Podemos más pecar, pero hermano y hermana, si fallaste, si has hecho algo lo que Dios no le gustó, te estoy diciendo ahorita en el nombre del Señor Jesucristo, ven a Él y confesa tu pecado. Confesa todo lo que tú has hecho. Y el Señor, y está faithful, Él tiene la fidelidad. El Señor es faithful para que te perdona, pero no tienes que hacerla más. Ven a el Señor y ven a sus brazos y tírate en los brazos del Señor. Y el Señor va a estar contigo, te va a perdonar y te va a poner otra vez en la posición lo que tú estabas. Pero no te juegas con el Señor, porque si te juegas, yo te digo de verdad, así como dice la palabra de Dios, puedes caer. Y después, si te juegas, lo que te puedo decir, si no confesas el pecado, lo que has hecho, después el diablo te va a traer, y el diablo te va a traer de una manera que te vas a empetrir tu corazón, piedras en corazón, y después ya no puedes venir más al Señor. Nosotros tenemos este título. El título que hemos recibido, la posición de somos muertos frente de la tiniebla. La tiniebla no tiene más control. Nosotros tenemos que caminar en este mundo como una gente libre en el Señor, sin pecar. Un ejemplo le puedo dar sobre la ley, lo que se dio en 1870 y algo, cuando Abraham Lincoln dio la ley que todos los esclavos que son libres, y la ley estaba allá, y él dio la ley y murió por la ley, pero la ley se quedó allá. Pero eran mucha gente, esclavos, que ellos no querían creer que se ha dado esa ley. Y entonces cuando caminaba por la calle y veían al maestro de ellos, entonces ellos estaban pensando, tenían miedo, temblaban y se pensaban, oh, a lo mejor me va a vender, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Y se metía otra vez. Pero ellos no sabían que allá era la ley. Y la ley ha sido dada por el presidente Abraham Lincoln. La experiencia de ellos no anuló la ley, lo que era allá. ¿Me entiende? Nuestra experimentación, lo que nosotros tenemos, no va a parar la ley del Señor. Nosotros, la ley dice así, nosotros tenemos un estatuto y estamos muertos por frente de la tiniebla. Y el pecado no tiene más control sobre nuestras vidas. Y ahí está allá la ley. Pero nosotros solo tenemos que creerla. Porque ha sido muchos esclavos que ellos han creído. Y porque han creído, cuando vieron al maestro, ya no tenía más temor. Ya no tenía más. Ven ustedes, la ley está allá. Nosotros tenemos un estatuto en el Señor Jesucristo. Y tenemos una identificación. Nuestro estatuto está. Muerte frente de la tiniebla. El pecado no tiene más control sobre nosotros. Eso es el estatuto. Nosotros somos muertos. Y la identificación, nosotros somos santos porque el Señor nos ha hecho santos. ¿Me entienden usted? Y Él nos ha hecho santos a nosotros. Y si creemos esa, entonces todo nuestro comportamiento va a ser como un hombre libre en el Señor. Y no vamos a pecar más. No vamos a traer vergüenza a nuestro Señor.
porque sabemos que ya no tiene más control sobre nosotros el pecado. Y vamos a vigilar, y vamos a buscar la iglesia, y vamos a buscar las oraciones, y vamos a estar solo en el Señor. Y si fallamos sin premeditar, entonces tenemos perdón al Señor cuando confesamos. Cuando venimos al Señor y preguntar y le decimos nuestro pecado. De confesar. Y es derecho para que nos perdona y que nos limpia por la sangre del Señor Jesucristo. Un otro ejemplo puede ser de esa manera. Que sea así un camino por donde van los carros. De otro lado ha sido el reino del diablo y el otro lado es el reino de la gracia. Y de muchas veces el diablo no es como un lion, el diablo, pero él a veces grita y grita así de fuerte que si uno de otro lado cuando lo oye se para y empieza a temblar. Pero él no sabe y no se recuerda que ya no está más de otro lado, pero él pertenece de otro lado ahorita. Y así es en nuestra vida. El diablo viene y quiere que nosotros otra vez venimos y le servimos. Y empieza a gritar y empieza a seguirnos. Pero si nosotros tenemos fe, como dice la palabra de Dios, le decimos, atrás de mí, Satán. Y nos ponemos toda la confidencialidad en el Señor Jesucristo. Y no dejamos al diablo en nuestra vida. No olvida, mi hermano, mi amigo, cualquiera estás viendo este mensaje. Traté de hablar en español como pude de mejor. Pero yo lo que te digo aquí es, no te juegas con el pecado. Tienes un estatuto y tienes una identificación. Una vez que tienes el estatuto y identificación, eres un hombre en el Señor Jesucristo, el pecado no tiene control sobre ti. Esto no significa que estás inmuno, como que el pecado no puede tener más placer, no puede traer más placer, puede traer. Pero ustedes tienen que pensar, si tiene fe, entonces van a rechazar todo lo que viene del diablo por fe. Porque el pecado no tiene más control. Nosotros tenemos control sobre el pecado y tenemos control sobre la carne. Porque la carne ha sido crucificada. Como dice en versículo 6 y versículo 6. Y si sabemos esas cosas, tenemos victoria. Y la victoria es muy importante. Porque por el medio de victoria, nosotros glorificamos. Por el medio de este estatuto y la posición de nosotros. Así va a venir la experiencia. La experiencia no tiene nada que tener con el estatuto cuando uno no cree. Pero cuando uno cree el estatuto y la posición en el Señor Jesucristo, la experiencia es totalmente diferente. ¿Me entienden ustedes? Y si algo pasa en nuestra vida, que corremos al Señor Jesucristo, confesamos lo que hemos hecho, que no buscar placer en el pecado. Un hombre del Señor Jesucristo no busca placer. No olvida, Dios te sacó de la dominación y del control del pecado y te puso de otro lado. Te puso en el reino de la gracia. Y entonces, porque estás allá, ni por la mente que no te pasa que pecas. Y solo así vamos a estar en el Señor. Que Dios le bendiga y que Dios le da sabiduría de entender el mensaje y ponerlo en práctica. Amén.